dado. Esa condición no se lo has dado. Y eso es lo que en principio impone una disposición distinta. Por eso el poder de esta frase. Ojo con eso. El éxito puede ser tu principal enemigo. Segundo elemento que alimenta un poco las ideas que quiero compartir con ustedes. Una organización puede lo que la confianza que se vive en sus equipos le permite. Aquí hay varias ideas. Lo primero, en el mundo corporativo y en general, aún en el mundo familiar, no es el resultado del esfuerzo de una persona. Son las personas que se congregan alrededor de un propósito. En el caso de la familia, seguramente mantener una pareja, desarrollar un espacio para los hijos, construir una voluntad de progreso, etcétera. Nunca hay unas individualidades. Incluso si usted dice, no, es que yo soy solo yo con yo. Pues aún así, en una manifestación en cierta forma muy hesiana del lobo estepario, nosotros en nuestro interior viven varios yoes. Y usted tiene que conciliar entonces en esas conversaciones internas con usted mismo cuáles son las diferentes dimensiones que existen en su realidad como persona, en su interior, porque usted no es una manifestación unitaria, usted tiene manifestaciones como persona relacional, social, pública, privada, y todo eso configura una serie de elementos que en últimas usted tiene que ser capaz de conciliar para que las cosas funcionen. Esto es nuevamente una invitación a reconocer que nuestros esfuerzos, aun cuando parezcan individuales, siempre resultan siendo colectivos. Incluso porque el hecho de que actuemos de manera unitaria, solitaria si se quiere, no nos permite a nosotros aislarnos de la sociedad, marginarnos de los vínculos que tienen que ser construidos con los demás. La tercera frase que quiero compartir es de un personaje que conocí relativamente hace poco en lecturas, de Charlie Gilkey, personaje que perteneció a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en diferentes cargos y responsabilidades, y que llama específicamente a esa conciencia de reconocer que en últimas los equipos son las unidades básicas de generación de valor en una organización, así como los proyectos, las iniciativas que tienen las características de proyectos, son las unidades básicas de gestión, ¿sí? En una organización porque en principio se opera mejor cuando tenemos unas unidades de gestión que podemos denominar proyectos o programas. En el tema ya de la relación humana, de la forma como se vinculan las capacidades y los talentos con los que cuenta una organización, están inmersos en eso. La unidad que genera valor son eh, los equipos. Usted puede decir, no, pero es que yo trabajo solo. Sí, pero usted recibe insumos. Usted está haciendo algo para que otros hagan cosas. Aun si tu labor en la organización tiene ciertas connotaciones de ratoncillo de biblioteca, ya solito, haciendo minería de datos y lo que en principio pudiera llegar a considerarse como algo muy individual, cada vez eso resulta más improbable, cada vez más las organizaciones están absolutamente siendo en esencia congregaciones de generadores de valor. Y esa congregación de generadores de valor son las personas que configuran eso. Y por eso hay que prestarle tanta atención a aquello que representa la esencia del funcionamiento de esos agregados humanos, de esas configuraciones. Y aquí hay algo que también quisiera destacar, que es la última frase que quiero compartir con ustedes como guías, como para decir, si ustedes se llevan un poco estas ideas, ya por lo menos habría algunas cosas que valdría la pena recordar. Ojalá que eso tenga sentido para algunos de ustedes. Y es que no obstante que estamos hablando de dinámicas colectivas, estoy invitándolos a que no permitamos que desaparezca la singularidad. El prodigio del trabajo en equipo, del verdadero trabajo en equipo, no el de los borregos que las personas les dicen lo que tienen que hacer, sino un equipo absolutamente consciente, dinámico, apropiado de su propósito, es que la singularidad no desaparece. Y aquí nos vemos nosotros ante una de las dimensiones tal vez más trascendentes del liderazgo. En esto, en los programas que nosotros impulsamos en la universidad, en la alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, alta gerencia, en fin, la alta dirección de empresas sostenibles que lleva apenas su primera promoción de egresados. Evidentemente, hacemos un hincapié en invitar a que las personas reconozcamos que liderar tiene una enorme diferencia de dirigir en el concepto que tenemos de dirigir. En el concepto de dirigir es que yo ordeno y digo lo que hay que hacer. Y en ese sentido, mi invitación siempre, y quienes han tenido la oportunidad de compartir conmigo espacios de aprendizaje lo recordarán,
tiene que ver con que para mí el ejercicio de liderazgo no lo busco desde la definición tradicional, que es la que más sería recurrente si ustedes entran a cualquier motor de búsqueda buscando la definición de la palabra liderazgo, que sería la palabra influencia. Yo siempre digo que el momento presente, el reto del mundo presente, los desafíos de la actualidad implican que nosotros empecemos a comprender que aquella visión de liderazgo que planteaba que los líderes eran los que tenían las respuestas ya no existe más. Muchos de los que están aquí reunidos, del grupo que tengo yo a mi alrededor, que muchos de ustedes seguramente tendrán las cámaras encendidas, lo cual para mí sería un anhelo, por supuesto, pero muchos otros están escuchando esta charla como si fuese un podcast. Es invitarlos a que reconozcamos que seguramente ustedes, o que ustedes reconozcan, que seguramente tienen personas a su cargo que en muchos temas, no en pocos, tienen bastante más conocimientos de los que usted tiene sobre ese tema. Quiere decir que de usted no se espera que tenga la respuesta. De usted se espera que sea capaz de formular las preguntas indispensables para construir un camino hacia el cumplimiento de un propósito. Y esto es un cambio absolutamente sustancial en la realidad de esto. Por supuesto que no tengo la pretensión de que el esquema que les voy a presentar ahorita que ir a desglosarlo, porque yo creo que si alguno de ustedes lo ve, entra ya más o menos en pre-shock, diciendo, si esto es lo que me van a explicar, yo más bien cierro el podcast y me voy a hacer cosas más importantes. Aquí simplemente quiero tratar de invitarlos a que hagamos un ejercicio muy sencillo. Normalmente solemos pensar que las personas trabajan en organizaciones que tienen una cultura y que por ende nosotros llegamos a trabajar a una cultura corporativa. Yo quiero invitarlos a que empecemos a reflexionar si eso es exactamente así. Y que ustedes lo hagan en cierta forma una reflexión y una conversación personal frente a lo que les ha pasado y lo que les pasa en la organización en la que ustedes se encuentran. Sin duda, las organizaciones a las cuales en principio pertenecemos, la Universidad de los Andes en mi caso, eh, Seguros Bolívar en el caso de algunas personas que estén presentes, la ESAP en el caso de otras personas que estarán presentes, de muchas de las organizaciones que están aquí reunidas, por supuesto tienen una cultura, pero uno no trabaja en esa cultura. Uno trabaja en la microcultura del grupo al que llega. En cierta forma, la cultura organizacional resulta representando una especie de sombrilla que cobija una serie de unidades que tienen vida propia, estructura cultural particular. Uno realmente resulta trabajando en microculturas, no en culturas. Desconocer eso implica, en cierta forma, desconocer que a la larga nosotros tenemos que apropiarnos de las dinámicas relacionales que se dan tanto en el macro como en el micro, pero en la cotidianidad, en el 90% del tiempo, nosotros estamos relacionándonos Dime. con el mismo grupo de personas de nuestra microcomunidad. Listo, lo mismo. Nuestra Vamos pequeña comunidad. Hay un micrófono encendido, no sé quién, Cindy, por favor. Eh, En ese sentido, yo quiero que, es una capacitación. Ya por lo reviso, Pues profe. sí, pues sí, vamos a hacer lo posible, sí, por porque eso favor, nos cerrar el ayuda. micrófono, la persona que lo tenga Mm, abierto. Eh, y esto Listo, profe. los invito a que lo reconozcamos porque es en últimas donde se resuelven muchas de las cosas que suceden en las organizaciones. Esto tiene un corolario de una enorme trascendencia que pocas veces se trata en las organizaciones. No sé cuántos de los aquí reunidos pertenecen a los grupos de gestión humana en sus organizaciones. Y lo que les voy a decir puede resultar un poquito disruptivo y en algunas ocasiones hasta confrontativo. Es el desarrollo de un pensamiento que en algún momento planteó Laszlo Bock, que fue vicepresidente de Cultura de Google hace más o menos unos 10 años, tal vez de pronto un poco más, y que resumió y recogió en un libro que se llama La nueva fórmula del trabajo. En ese material, Bock plantea, voy a decirlo en mis palabras, pero la idea central que él dice es, y aquí voy a hacer un harakiri, lo digo normalmente en clase, espero no salpicar, como esto es un tema virtual, pues no voy a salpicar a nadie de sangre con el harakiri que voy a practicar, porque voy a decirles, las empresas se están demorando en realmente comprender y reconocer que tienen que invertir tanto, si no más dinero
en los procesos de reclutamiento que en los procesos de formación. Porque en últimas, muchas de las cosas que se buscan subsanar con la formación resultan teniendo costos operacionales enormemente altos. ¿Producto de qué? De que las curvas de aprendizaje son en exceso grandes. Son demasiado retadoras desde el punto de vista de los tiempos. Y eso no le está generando valor a la organización. Pero a eso se suma que, y este es un elemento un poco más desarrollado, involucrando conceptos del mismo Bock, de Milberg y de otros, y decir, ¿en manos de quién debe estar el proceso de reclutamiento? Con base en lo que he logrado yo reflexionar en los últimos tal 10 o 15 años, no en manos de gestión humana. Por supuesto que gestión humana tiene un papel estratégico que jugar para que no se me vayan a indelicar un poco las personas en cuyo grupo incluso me siento partícipe, porque en principio yo hago parte de esos grupos. Tienen que estar en manos de los líderes de esas eh, microcomunidades, de esas, en cierta forma, microculturas, que en principio a las cuales las personas llegan. Porque son ellas los que tienen la sensibilidad para entender cuál es el talante de las relaciones que se requieren. No es lo mismo trabajar en una oficina, en una compañía petrolera que tenga sus instalaciones y oficinas en la calle 100, ¿sí? Que estar en un pozo petrolero. No es lo mismo. Y no basta con la, no, es que aquí le hacemos unas pruebas psicotécnicas súper sofisticadas. No existe. Una de las cosas más prodigiosas que me gusta y uno de los personajes que más admiro en teoría organizacional, que es Giorgio Nardone, que combina un poco la dinámica de manejo personal y colectivo, porque es el creador de la terapia de choque, la terapia corta, eh, que plantea que en últimas la dinámica que nosotros tenemos en las organizaciones resulta siendo imposible de simular. Lo que realmente hay que aprender para trabajar se aprende trabajando. Y eso tiene una connotación aún mayor todavía. Aprendemos más de nuestros colegas, de nuestros compañeros de nivel, que de nuestros mismos superiores jerárquicos. Eso no invalida, sino que por el contrario, como van a escucharme, realza la necesidad de que quienes ocupan roles de supervisión, dirección, coordinación, tienen que empezar a tener una condición distinta. Porque efectivamente en la cotidianidad ellos no están con las personas. ¿Quién es el que sabe dónde se quiebran los elementos, incluso materiales? El que lo hace. Él es el que conoce eso. Y esa persona tiene que en principio invitarse a que eso se apropie. Eso se vincula a un hecho muy particular. Tal vez es difícil encontrar una palabra que aparezca más recurrentemente en estas dimensiones que la palabra y que caracteriza en buena medida los atributos del momento presente y que en principio experimentan todas las organizaciones, todos los equipos directivos, todas las personas que trabajamos en las organizaciones. No voy a hacer aquí, me encantaría hacer esa opción de decirles quién opina qué y darle la palabra a ustedes, pero es tan corto el tiempo que voy a sustraerme de ese placer que representa para mí el interactuar permanentemente con quienes la vida, como les digo, me regala para compartir estos espacios. Pero creo que la misma figura que ustedes están viendo los alimenta para que entendamos que tal vez esa palabra es la palabra incertidumbre. Sí, efectivamente el mundo presente es un momento incierto. Muchas de las cosas que nosotros vivimos tienen esa enorme dificultad, pero eso nos ha llevado a que en buena medida nosotros acrecentemos nuestras condiciones de agobio, porque ¿en qué consiste la incertidumbre? Y cada uno de ustedes reflexione en este momento sobre lo que asume cada quien como incierto. Y es ese desconocimiento que tenemos de que no sabemos lo que va a pasar. Curiosamente podemos ver eso como una enorme desventaja, pero también deberíamos verlo como un enorme potencial. Porque así como en buena medida yo les decía a ustedes que el éxito puede ser nuestro principal enemigo, las teorías desde las cuales partimos a la comprensión de nuestras organizaciones pueden también ser nuestro principal enemigo. Y en este sentido voy a compartirles que una de las características que quisiera darle a esta charla es una invitación a que seamos capaces incluso de replantear los cimientos de la forma como gestionamos las organizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros nos encasillamos de que nosotros hemos hecho un ejercicio juicioso de diseño de modelo de negocio,
hemos estructurado una planeación estratégica muy sólida y que eso nos garantice las cosas. No se los garantiza. Y no se los va a garantizar porque la realidad siempre será mucho más diversa que la teoría que tú construyes o que hayas construido sobre la base de cualquier documentación que tú tengas. Y por supuesto que eso ha alimentado múltiples interpretaciones, gracias al apoyo de diferentes personas con las que todo el tiempo la vida me regala la oportunidad de compartir y construir dinámicas. Hemos desarrollado esa concepción de que ese concepto que incluso no es tan reciente, el concepto VICA realmente data de los finales de los años 60 de la centuria anterior y se posicionó muy particularmente en dos momentos históricos posteriores a eso, porque nace con la generación de la OPEP en el año 1968, en una connotación que cambió un poquito, pero que en últimas es la misma esencia de lo que nosotros denominamos VICA, esa conjunción de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que dio la connotación a eso y que muchos de nosotros seguramente nos hemos topado con ese concepto, pero que en principio ha ido sofisticándose y nos ha ido planteando en buena medida que ya no es solamente el VICA, sino ahora estamos en el FANI. No sé cuántos de ustedes conozcan esa condición. Ya no el VICA, sino el FANI. El FANI en la versión española, por supuesto, porque en principio en la versión inglesa sería BANI, Bani, que comparte un poco el que agregándole a lo que ya de por sí nos alertaba en el VICA, tenemos que agregarle algo y es que es frágil. Las estructuras y los modelos que nosotros tenemos son frágiles. Parecen que están vigentes en un determinado momento y pasados unos días, cuando no unas horas, resulta que eso ya no funciona. Se rompió, entre comillas, en la conceptualización que nosotros tenemos. Y eso nos genera a nosotros una descomunal ansiedad que entre otras cosas es uno de las patologías que se reconocen, están aquejando a muchas personas en la más diversidad de rangos hemisféricos en nuestro planeta. Todo el mundo está dentro de la ansiedad de lo que puede llegar a pasar. Quiere decir que le estamos agregando factores de complejidad a lo que ya de por sí la contemplaba en el concepto de VICA. Y aquí lo que más importante es no nos engolosinemos tanto con la caracterización de los modelos. Qué bueno que haya gente que se dedique a eso. Qué bueno que haya personas que entiendan que un poco darle un atributo valorativo y nominativo a este tipo de situaciones y de condiciones de las características del contexto resultan ayudándole a uno a tratar de entender, bueno, y si efectivamente estamos ansiosos, ¿qué podríamos o podremos hacer para tratar de que los niveles de ansiedad se reduzcan? Qué bueno que fuese así, pero eso no reemplaza la condición de estar presentes, la condición de estar absolutamente conscientes frente a la realidad y en principio de mirar esa condición de ver que hoy en día hablamos de fragilidad, hablamos de no linealidad, que es un poco una manifestación de la complejidad, hablamos de lo incomprensible y aquí lo quiero vincular a lo incierto, porque lo incomprensible y lo incierto no vive por ahí paseando por los corredores. No, lo incierto y lo incomprensible tiene que ver con la dimensión del sujeto, es decir, nosotros somos los que no comprendemos. La realidad es, ella no tiene condiciones de necesidad de que nosotros la reconozcamos para ser. La realidad es, la naturaleza es. Ella no necesita de nuestra reflexión para existir, pero sí somos nosotros y si ustedes se dan cuenta y yo, esto es algo que distingue un poco la forma como yo abordo la reflexión sobre el Vique y sobre el, hoy, en cierta forma, Fanny, que tiene que ver un poco con que hay dos hemisferios. El hemisferio superior que tiene que ver con lo no lineal y lo frágil que hacen parte de los atributos que identifican al sistema y el hemisferio inferior que hace parte de cómo nosotros nos relacionamos con el sistema. Eso de por sí ya tiene una connotación bastante particular porque hace que la explicación epistemológica no se vincule al acrónimo, sino que se vincule a una dinámica de funcionalidad. Pero tampoco voy a profundizar ahí, porque ese no es mi interés. Yo siempre he dicho que en relaciones con temas de liderazgo hay algo que resulta fundamental y lo realzo en todas las oportunidades que la vida me regala para interactuar con equipos directivos, con grupos pedagógicos, en las maestrías de las cuales participo, en todo eso que tiene que ver con que el liderazgo no se resuelve en lo cognitivo. No seremos mejores líderes sabiendo de liderazgo, sabiendo, teniendo conocimiento sobre el liderazgo. Eso no nos hace mejores líderes. Yo no estoy invitando a que desconozcamos la importancia que puede tener
brujear todo lo que tiene que ver sobre teorías de liderazgo, abordar las concepciones del liderazgo adaptativo en buena medida, que en principio son de las más recientes en la escuela de Harvard de Heifetz. Todo eso prodigioso. Qué bueno que lo sepas, qué bueno que en principio tú le dediques tiempo a esa conceptualización, pero saber eso no te hace mejor líder. A ti te hace mejor líder una dimensión que en principio está detrás de muchos de estos elementos, que tiene que ver con tres elementos centrales alrededor de lo que representa operar en esos sistemas altamente complejos. Lo primero, empezar a reconocer que el primer paso que tiene que dar una persona que asuma la responsabilidad de ser líder, y quiero vincular esas dos dimensiones, liderazgo y responsabilidad, en el sentido de entender que si en el pasado el líder era el que tenía las respuestas, entre comillas, la verdad, eso ya hace buen tiempo dejó de ser así. Hoy en día, en tanto, mi tarea no es tener las respuestas, sino en cierta forma tener la capacidad para congregar voluntades alrededor de la construcción de inquietudes, interrogantes que nos permitan, resolviéndolos, atenderlos, las exigencias y los desafíos corporativos o en principio organizacionales o institucionales, implica que nosotros interiormente tenemos que tener un desarrollo para que dejemos de asumir que somos dueños de la verdad. No lo somos, no lo hemos sido y no lo seremos. Y en el momento en que nosotros asumamos eso desde esa posición, estamos perdiendo. Y como no asumimos que somos dueños de la verdad, comprendemos perfectamente que en esencia, cuando se dan las lógicas corporativas alrededor de la consecución de un propósito, de luchar para superar un reto, nos vamos a ver ante la necesidad de integrar diferentes visiones de realidad y que esas visiones van a ser contrarias, contradictorias entre sí mismas. Y que eso no es malo, por el contrario, es absurdamente poderoso. Las mejores soluciones no salen de los rápidos consensos. Y no lo digo yo, quienes estamos aquí reunidos, seguramente un buen número de administradores o personas que tienen, en cierta forma, alguna experticia en el mundo de la práctica administrativa y el indagar en teorías administrativas, y se han sido gomosos eh, en cierta forma, escarbar los planteamientos que pueden tener personas como Peter Drucker, que tiene la curiosa circunstancia de ser autodidacta. Él no, todos los títulos que él tiene son o fueron honoris causa, eh, pero que obviamente fue un individuo absolutamente prodigioso en su capacidad de conceptualizar en cierta forma lo que en principio representa el mundo organizacional. Y él manifestaba que el verdadero liderazgo es más un generador de disensos que de consensos. ¿Sí? Miren lo particular. Un buen líder genera disensos, disensos. Es decir, no se conforma con el consenso rápido. Y él lo plantea de una manera muy particular. Él dice, llegar a un consenso rápido es relativamente sencillo si el modelo de liderazgo tuyo es modelo de liderazgo impositivo, imperativo, directivo. La organización rápidamente palpa cómo eres tú. Y si ellos ven que, no obstante que de boca, de dientes para afuera, tú dices, yo soy una persona abierta, invito a que la gente participe, que contribuyan con sus ideas, realmente lo que resulta sucediendo es que se hace solo lo que tú piensas. Esa invitación abierta, generosa que tú planteas, te dura un tiempo muy corto. La gente tiene la suficiente suspicacia, la suficiente inteligencia para saber que no importa lo que digan, va a hacerse lo que tú quieres. Eso no es ser líder. No. El liderazgo surge cuando tú te permites que tus ideas sean confrontadas en la lógica de lo que representaría el conflicto generador de valor. Y es esa donde las contradicciones se encuentran para que surjan las mejores soluciones. Y eso con un imperativo particular que tiene un efecto, perdón, trascendente. El eje de todo proceso estratégico es la acción, no la reflexión. Ahí empiezan a trastabillar los andamios, ahí empiezan a crujir los andamios, porque es que a nosotros nos han dicho que tengamos estructuras sólidas y eso nos garantiza que la organización funcione. No es así. Y las nuevas teorías sobre liderazgo lo apuntan. Como vamos a ver un poco más adelante, vamos a poder seguramente escudriñar que eso
tenga esa connotación y por qué. Quienes me conocen saben que yo siempre pongo como una de las metáforas más poderosas para comprender lo que representa el ejercicio de liderazgo, la navegación a vela. La navegación a vela tiene una particularidad muy curiosa. Quienes hemos tenido la fortuna de estar en veleros sabemos que una de las cosas que primero le impacta a uno cuando uno está en un velero es que uno no escucha el motor. Es decir, el velero se mueve, pero no lo mueve ninguna fuerza motriz que haga parte del velero. La fuerza que mueve el velero son los vientos y las corrientes oceánicas. Pero para que ese velero se mueva en la dirección que a mí eh, me sirve, que yo necesito, que la organización necesita, yo necesito tener el dominio de unas capacidades que son fundamentales. Y la primera de ellas, y fijen aquí la similitud con el tema corporativo, porque el velero lo puedes asumir como tu organización, el área a la que tú perteneces. Ese es tu velero. ¿Qué tienes tú que conocer en relación para que tu barco, que es tu área o tu empresa o tu emprendimiento, funcione? Se dirija hacia donde lo quieres orientar para que allá llegue efectivamente a buen puerto y como tú quieres que llegue, eh, resultando superando los desafíos que en principio pueda llegar a haber encontrado. Para eso se requiere que las personas aprendan a derivar en estado de alerta. Un término veleril, un término naviero. Derivar en estado de alerta. ¿Por qué? Porque tiene que leer el contexto. Tiene que ser un dominador de las formas como se presentan los vientos, la presión atmosférica, las posibilidades de tormenta, las condiciones, la influencia que existe entre el comportamiento oceánico y la atmósfera. Tú tienes que aprender a leerlo. Hoy en día, el mundo, como pasa en todo, se ha ultra sofisticado en eso, pero eso no te resuelve el problema. Por más de que hay mecanismos, así como en el mundo organizacional se piensa que si tú tienes muchísima información, eso te resuelve y entonces tienes un proceso estructurado de planeación estratégica más sólida. Carreta, carreta. Yo no quiero decir que eso sea innecesario, pero no te resuelve el problema central. Eso no elude que realmente todo lo que tiene que ver con dinámicas empresariales y organizacionales se resuelve en la decisión de la cual se deriva la acción. De la mano de esto empezamos a comprender cuál es la capacidad más importante que tiene que desarrollar un líder. Y esa capacidad es la capacidad de observación. Pero observación con apellido, suelo decirle a mis estudiantes. Y ese apellido es conciencia. ¿Y qué significa observar en conciencia? No voy a gastar aquí el tiempo diciendo, mire, conciencia, por favor, no me lo van a definir como el estar en el aquí y en el ahora. No. Entienda que en este caso, y validen eso, quien se siente cómodo con esa definición, manténgala. Entienda que en este caso, desde el punto de vista corporativo, el estar aquí en el ahora implica más una connotación de sentido de responsabilidad. Conciencia entendida como responsabilidad, en el sentido de que tú tienes que tener tanta responsabilidad que precisamente asumes que la lectura que tú tienes de la realidad siempre será inferior a la que logras cuando involucras en esa lectura a otras personas. Eso es tener responsabilidad. El que yo no, pero es que yo tengo 30 años trabajando en esto, puede tener 50, pero es que la realidad siempre cambia, siempre, nunca será igual. Por eso, esa actitud de conciencia es el reconocimiento de los presupuestos mentales desde los cuales yo concibo la realidad de mi negocio. Incluso reconocer que cuando tu negocio nació, cuando tú armaste, porque a ti te dieron la indicación de armar un área en la organización y tu área es tu buque, tú tenías unas condiciones que hoy de pronto ya no son. Y en ese sentido, tu responsabilidad es, este era el modelo, la teoría de negocio que yo tenía cuando esto empezó, pero puedo llegar a comprender que frente a las nuevas realidades, esa teoría, ese modelo de negocio no me resulta suficiente. Y es ahí donde empieza a surgir el vínculo entre las palabras que quise que tuvieran como, en cierta forma, el leitmotiv de esta conversación. ¿Por qué? Porque siento que esto nos demuestra cada vez más que el liderazgo es un ejercicio relacional. Y por eso es que les decía a ustedes que en buena medida el liderazgo no se resuelve en lo cognitivo. ¿Cuántas personas hemos visto y conocido que son sapientes, saben tanto? Ustedes ya saben lo que es esa palabra, saben tanto que saben,
pero tienen una absoluta incapacidad para relacionarse. Absoluta. Porque ese conocimiento no te genera esas capacidades. Insisto, no es que no sean necesarias, no es que no sean útiles, pero el solo conocimiento no te transforma. Tiene que ver eso con las dinámicas que en principio tú te planteas y que te lleven a considerar que en últimas, un líder es una persona que construye vínculos significativos. Y aquí lo vinculo con la analogía del buque. Cuando tú tienes la responsabilidad de guiar un buque, necesitas una tripulación. Claro, hay casos como esta película, no recuerdo el nombre, me van a perdonar ese olvido de Robert Redford, que hizo una película en la que él está en un buque, en un velero, y se queda a la deriva solo absolutamente. Eso es prácticamente poco probable. Y en una organización eso no sucede así. Tú siempre tienes un colectivo, que es tu tripulación. Y aquí viene un mensaje fundamental. Si tú tienes conciencia de responsabilidad y liderazgo asumido como tal, debes empezar a comprender que tú no vas a preparar tu tripulación en el momento de la tormenta. Tú tienes que preparar a tu tripulación cuando no hay tormenta. Tienes que construir unos vínculos tan fuertes, tan sólidos, tan representativos con los integrantes de tu tripulación, que tengas la confianza plena de que cuando los necesitas, manteniendo los tensores que están cuidando una vela o teniendo que arriar rápidamente las velas para poder fondearse y proteger la embarcación, pues tienes que hacerlo, pero tienes que haberlo preparado. Por eso, cuando yo no construyo vínculos significativos con las personas, yo estoy, en cierta forma, dinamitando la propia esencia de mi liderazgo. Y esos vínculos significativos son, en principio, los que construyen esas dinámicas de relacionamiento con los demás, los que me permiten a mí entender que un líder es, en esencia, un constructor de confianza. Y que, en principio, empieza a palpar y debe tener la habilidad para ver cómo está evolucionando su por favor, un micrófono se acaba de encender Voy, para que profe. lo apaguen, por favor. Cindy, Cindy, por favor. Listo, profe. Silencio. No, me Ya, silenciaste profe. a mí, no silenciaste a la otra persona. Entonces, esa confianza es la que te permite hacer eso, formar a tu tripulación. No hay posibilidad de un equipo sólido sin confianza. No hay opción. Y tienes que formarlos. Porque tu trabajo, tanto porque así tú seas una unidad como aparentemente solitaria, se lo vas a entregar a alguien. Y ahí tienes que empezar a crear esos lazos y esas vínculos. Y aquí hay un elemento absolutamente, digamos, nuevo y novedoso, pero lo que quiero mencionarles, que este es el modelo que hace poco encontré y que me parece absolutamente poderoso. Y de una vez digo, aquí lo relaciono, es el modelo de Alejandro Salazar Yusti, que se llama la estrategia emergente. Lo que este enfoque plantea y con el cual yo comparto plenamente su aproximación, es que en esencia la organización, más que un ejercicio de planeación estratégica como estamos acostumbrados a nosotros a hacer esas periódicas que se hacen año a año, deben empezar a revisarse porque en últimas tiene tres elementos centrales. La estrategia es la teoría que guía la esencia del negocio y su momento. Como yo les decía a ustedes, toda organización tiene su momento y la estrategia está ligado al momento de la organización, porque no es y para siempre. Hay elementos que están y tienen relación con cómo partió el negocio. Pero la realidad del negocio hoy en día es absolutamente diferente. Ejemplos de compañías como la de Argos, como la de Coca-Cola, como la de cantidad de organizaciones han demostrado que precisamente hay que saber leer el momento, más allá de las circunstancias. Y que en buena medida la estrategia representa también la forma como la organización estructura sus recursos para responder frente a lo que es el momento que estaba viviendo la organización. Y que eso se materializa en una acción absolutamente concreta. Y por eso, en cierta forma, la estrategia es la forma como nosotros buscamos responder a lo incierto del momento. Y en ese sentido, la estrategia resulta siendo una decisión.
Una decisión que tiene todos los atributos que tiene una decisión, que son 4. ¿Cuáles son los atributos de una decisión? Es tomada por un sujeto consciente. Y aquí quiero hacer una particular diferencia, y con la cual yo me identifico plenamente con lo que plantea Salazar Yuste. Por supuesto que es poderoso que usted tenga todos los recursos necesarios para entender un poco la situación de la organización y la cantidad de datos que puede reconocer y las metodologías que ustedes quieran. Pero eso no reemplaza la decisión. Y no hay ningún método que te dé la decisión. No existe. Tú tienes y recoges, analizas, reflexionas con una utilización de métodos. Cada quien tendrá su manera de acercarse a estas realidades y podrá hacerlo. Pero eso no te sustrae de la necesidad de tomar la decisión. Y es por eso que en las decisiones se materializa la estrategia. Y no te sustraes a la necesidad de tomar esa decisión de manera consciente. De léase, toda decisión implica un sujeto consciente. Segunda condición de una decisión. La segunda condición de una decisión es que hay opciones. Si no hay opciones, pues no hay decisión. Si el único camino posible es ese, pues obviamente no hay decisión. Y como sucede perfectamente, siempre hay opciones. La realidad corporativa y la realidad de nuestra vida nos muestra que siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Tercera condición de una decisión. En tanto hay opciones, hay renuncias. Porque en el momento en el que yo me identifico y producto de los análisis que yo desarrolle en vivo y en directo, por decirlo de esa manera, en manera actuante y activa permanentemente, pues yo renuncio a otras. Pero existe una circunstancia muy curiosa en el mundo organizacional. Las renuncias pueden no ser perennes. Yo puedo renunciar a una forma de aproximarme y mañana el contexto cambiar de tal forma que yo diga, no, ¿sabes qué? Tengo que replantear mi tema. Esto que yo dejé de lado, tengo que incorporarlo. Las organizaciones se vieron abocadas a eso de manera muy particular cuando sucedió la pandemia. La pandemia y el BICA nos ha dejado una serie de lecciones como esas. Aquellas organizaciones que en algún momento, médicas, para poner un ejemplo, que se habían manifestado reacias a tener toda una estructura funcional de atención domiciliaria, pues la pandemia les dijo, no importa lo que usted haya hecho y las razones que usted haya tenido cuando usted decidió que no lo quería tener, ahora le tocó. Nuevamente realzando que la estrategia es algo que se vive, no es algo que se establece y ya quedó, no, es absolutamente dinámica y absolutamente dinámica en una condición muy particular, porque fíjense que nosotros estamos acostumbrados a alegrarnos de que las cosas nos resulten como los resultados satisfactorios que tenemos en una organización. Entonces nos sentimos contentos. Pues no, los nuevos modelos de gestión estratégica lo que dicen es, claro, tenga sus resultados satisfactorios muy presentes porque eso te permite en cierta forma reafirmar, realzar y reforzar las cosas que tú estás haciendo. Aquellos que resultan deficientes, pues mire a ver cómo en principio puede acogerlos, pero fíjense algo fundamental. Tal vez las organizaciones, como un amigo mío suele decir, suelen prepararse y tener planes A y planes B, pero suelen tener planes A para si les va muy bien y planes B por si no les va tan bien. Pero ¿qué tal un plan C por si les va muy bien? Quiere decir que hay resultados no esperados. Y ahí es donde hoy duerme el poder de la transformación organizacional. Esos resultados que no se espera, que nosotros montamos todo para que se dieran, pero surgieron cosas distintas y que nos permiten hacernos preguntas diferentes. Por eso yo les invito, el liderazgo es algo que en determinado momento plantea el reto de que los líderes son generadores de preguntas, son propiciadores de inquietudes, son propiciadores de disensos, que es de donde surgen las preguntas. Porque cuando hay consenso, no, ya todos estamos de acuerdo. No, hay que explorar cuáles son esas cosas que están resultando de lo que estamos haciendo, aquellas cosas que están surgiendo de nuestra actividad, que nos están mostrando resultados no esperados. Cuando digo resultados no esperados, dense cuenta que yo no estoy calificando lo que son satisfactorios o no. Puede que haya cosas no esperadas que se dicen, uy, esto nos sorprendió, pero puede ser que haya otras cosas que no, que haya cosas que nosotros quisiéramos que sucedieran y que en determinado momento nos invitan a hacernos preguntas más agudas. Y ahí es donde creo que es uno de los elementos fundamentales de Salazar, y usted cuando él menciona el breakthrough
como el elemento fundamental de la esencia de la estrategia. Es que descubrimos actuando, que descubrimos cuando avanzamos, no conformarnos, no es que eso nos salió bien, entonces sigamos igual, no, porque eso es un error, por lo que ya les he dicho, porque es que el contexto cambia todos los días, absolutamente. Y ustedes pueden tomar ejemplos organizacionales en Colombia, como les digo, un ejemplo es Argos, otro ejemplo, Coca-Cola en sus momentos trascendentes, pero no solamente eso. Acuérdense ustedes lo que vivió el mundo de la telefonía, cuando el imperio realmente que se vivía, y me imagino que muchos de los aquí reunidos, yo podría hacerles la prueba ácida esa de decir, ¿quiénes de los que están aquí, de los X número de personas que están aquí reunidos, tuvieron en algún momento un BlackBerry? ¿Sí? Y seguramente el número de personas que levantaríamos la mano en ese caso sería casi la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos. Y si yo volviera a preguntar, levanten la mano los que todavía tienen un BlackBerry, todas las manos se bajarían. De pronto quedaría por ahí alguien de esos que son gomosos y les encanta quedarse un poco, y no porque las plataformas hoy de BlackBerry, bueno, cuando existió, porque la empresa incluso desapareció el año pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando todos pensaban en hacer un mejor teléfono, alguien buscó un resultado distinto, que se llamó el iPhone 1. Esa mentalidad de hacer cosas para sorprenderse de un descubrimiento que yo denomino incluso que tiene cierto atributo de revelación, es lo que resulta transformando las organizaciones. Pero eso que les estoy mencionando aquí como en cierta forma un ejemplo de esto, solo es posible si en las organizaciones le dedicamos sustantivo tiempo a conversaciones trascendentes. Y ahí es donde surge la empatía. Ahí es donde se hace necesario ser empáticos. Porque para mandar y que usted haga esto y haga aquello y lo demás allá, porque eso es lo que dice el plan estratégico, para eso no se necesita mucha empatía. Pero para construir conversaciones trascendentes, sí. Para que entre todos seamos capaces de sentarnos alrededor de esas preguntas que no nos hemos contestado. Para hacernos preguntas sobre aquello que sabemos que no sabemos de nuestro negocio. O aquellas cosas que nos preguntamos sobre aquello que no sabemos sobre nuestro negocio. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque puede que en esas respuestas duerma la posibilidad de transformar la organización. Otro micrófono que se enciende, Cindy. Es ahí donde está ese punto. Y eso nos pone a nosotros entonces ante un reto muy particular y muy resumen, digamos, de lo que quería compartir con ustedes, que tiene que ver un poco con esa ruta que en principio se construye desde la empatía. Cuando yo pienso las cosas desde la empatía, no excluyo los resultados, pero los resultados los entiendo como un agregado que tiene una lógica de crecimiento empático. ¿Por qué? Porque parte del reconocimiento de las demás personas. Un reconocimiento sincero, un reconocimiento genuino, un reconocimiento que parte de que yo me asumo en relación con todos los integrantes de mi organización, independientemente del rol que jueguen, e independientemente del rol que yo juegue, como iguales en la diferencia. Uno de los atributos que yo incluso expongo en mis, digamos, en mis dinámicas académicas es que cada vez veo más presidentes, cada vez veo más gerentes, cada vez veo más directivos organizacionales anhelantes de tener entre sus equipos a irreverentes respetuosos. Irreverentes respetuosos. ¿Qué es un irreverente respetuoso? El que es capaz de cuestionar el statu quo, pero en las condiciones y en los espacios que están llamados para construir organización. Y no en los pasillos, después de que el presidente ha presentado los planes, preguntó, ¿quién tiene alguna consideración? Todos se quedaron mutis por el foro, mutis por el foro. Pero pasan los pasillos, no, con razón estamos tan jodidos. ¿Sí viste lo que dijeron? Si eso se hiciera en el espacio de las conversaciones trascendentes, generaría valor. Y ahí es donde es necesario entender que eso es posible hacerlo si empezamos a construir con las personas un reconocimiento que va más allá de simplemente lo funcional. Quienes me conocen saben que yo soy un absolutamente inclinado y adepto de aquellas condiciones de decir que quien considera que uno no llega al trabajo a ser amigos está diciendo, y perdónenme que voy a ser brusco, una absoluta estupidez. Por supuesto que uno va al trabajo a ser amigos,
no para invitarlos al asado del sábado, no para invitarlos a la boda de la hija, no, pero sí amigos. Entonces me imagino uno trabajando entre enemigos. Y el tema de la amistad no se resuelve en lo funcional, se resuelve en que yo realmente me asuma como cercano a los demás. Por fortuna, Colin Powell, secretario de Estado de los Estados Unidos, resolvió eso en su Instituto de Liderazgo cuando en algunas ocasiones, indagando sobre ese famoso tema de qué tan cercano ser con las personas, planteó en cierta forma un aforismo que resulta siendo una fórmula demasiado exigente. Y para los colombianos sí, ¿qué más? Y es, frente a la pregunta qué tan cercanos debemos ser con nuestros equipos, él lo resuelve de manera impecable. Máxima cercanía, máxima, con máxima exigencia. En esa parte segunda es donde tenemos dificultades. Porque no, los colombianos somos tan polites que no sabemos ser exigentes. Y en ese momento tenemos que quebrarle el espinazo a esa condición. Y por supuesto que en buena medida cuando tenemos un modelo basado en esto, empezamos a comprender que el propósito de construir un equipo no tiene que ver con que yo asigne tareas, sino que yo sea capaz de lograr que quienes están conmigo se sientan en el velero que va a un puerto al que todos queremos llegar. Por eso estamos compartiendo, es un destino, un propósito, y no simplemente cumpliendo una función, una funcionaria. Y no porque no la cumplamos, pues por supuesto que tenemos que cumplir. Pero nuestro espíritu tiene que ir más allá. El sentido de pertenencia se construye sobre la base no solamente de que yo hago lo que me corresponde, sino que yo tengo una disposición de integración porque me siento parte de una unidad de la cual yo me considero integrante y de la cual yo me enorgullezco y me siento profundamente complacido de pertenecer. Y cuando yo hago eso, empiezo a comprender que es maravillosa la diversidad humana, que la capacidad que puede tener uno más exacerbada en el otro está mitigada y que es esencial y maravilloso que eso sea así, porque eso me permite a mí entonces entender que mi rol como líder es ser un gestor de redes creativas, colaborativas, donde yo lo que trato es de entender, en cierta forma, responder a esa famosa pregunta de ese famoso programa que existió a finales de los años 90, de yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y así es. Un líder no tiene que saber de todo, pero tiene que tener una capacidad de interlocución para que eso se lo... Y eso no es posible sin empatía. Eso no es posible si no somos capaces de encontrarnos con el elemento. Y el punto final, ¿por qué nos resulta tan difícil esto? ¿Cuál es el equipo soñado? Y para quienes me conocen seguramente ya saben la fórmula que yo siempre digo. ¿Cuál es el equipo que cada líder sueña? El equipo con que todo líder sueña o soñamos es el equipo que no jode, que hemos construido con ellos unas relaciones de tal calidad que hemos acompañado a ese equipo en que crezcan tanto en sus posibilidades y capacidades, tanto, que ellos son capaces de hacer lo que les corresponde sin que estemos acaballados en sus nucas. Y que yo asumo que si ellos hacen cosas que yo hago, yo tengo la posibilidad de reconocer que hay otras maneras de hacer lo mismo con la misma calidad. Abandonar ese oscurantismo que piensa que el único capaz de hacer las cosas como se necesitan soy yo. No. Bájese de esa nube. No es así y nunca lo será. Por el contrario, usted se puede ver beneficiado si usted construye una relación con las personas y hace que las personas realmente crezcan en la organización, crezcan en ella. Y eso entonces le da un sentido fundamental a lo que hacemos. Cuando hacemos eso, es cuando nos encontramos, uy, perdón, perdón. Eh, en el sentido de tratar de buscar algunas herramientas colectivas que en determinado representen aproximaciones a esto. Y tal vez, y escogí esa, una de las más manifiestas y más poderosas, porque además hace evidente si somos nosotros o no somos. En este momento voy a invitar a que cada uno de ustedes se ponga una mano en el considere y diga, ¿y cómo anda mi capacidad de delegación? Y no sé cómo tendrían que contestarlos. Primer elemento para que lo tengan presente. Yo solo delego si le entrego la discrecionalidad decisional a la persona a la que le delego.
Si yo no entrego la discrecionalidad decisional, yo no estoy delegando. Yo estoy asignando tareas, seguramente responsablemente, pero no estoy delegando. ¿Y cuál es el gran problema de no delegar? No sé cuántos de los que están aquí presentes en este espacio han trabajado en la industria alimenticia. Les dijo Cindy que yo tengo un doctorado, yo soy ingeniero industrial de base, pero yo me formé en la ex Unión Soviética de Rusia. Y la formación en ese país de la ingeniería industrial tiene la característica de tener focos, es decir, realmente es industrial. Mantiene el modelo que todavía perdura en la Universidad Industrial de Santander, a mucho honor, que se mantiene siendo industrial, no administrativo. Y el foco mío, el énfasis mío estuvo en el mundo de la industria de los alimentos. Y uno claramente cuando se monta en el mundo de los alimentos entiende que hay ciertas máquinas que determinan la productividad de una productora de conservas, por mencionarles un ejemplo. O una envasadora, por decir el caso que no solamente alimentos, sino las bebidas. Hay una máquina que regula la productividad y la competitividad de esa compañía. ¿Cuál es? La que sella las latas. De la capacidad que tenga esa máquina depende la productividad de tu organización. Cuando tú consideras que tú eres el que tienes que tomar las decisiones, tú estás realmente condenando a tu organización a tener una selladora de pedal. De pedal, no no de motor de gasolina o no, no, de pedal. Porque cuando todo tiene que pasar por tus manos, tu día tiene el mismo tiempo que todos los días de todas las personas, 24 horas. Y entonces empiezas a ver cómo en la organización empiezan a surgir las manifestaciones de grandes problemas, grandes dificultades que existen alrededor de esto. Y tiene que ver un poco con esas condiciones que en principio empiezas a ver cómo, producto de que no hay una búsqueda de conversaciones estratégicas, de conversaciones trascendentes, y entonces lo que surgen como no se propicia el disenso, como no se propicia la diferencia de apreciaciones y las lecturas diferentes, y no se propicia la escucha para comprender, sino para argumentar, que es otra de las cosas que a mí profundamente, yo sé que eso es muy confrontativo para algunas personas, pero es decir, hay N cursos ahora que den comunicación para argumentación, comuníquese para convencer. Un momentico. Antes de ponerse la tarea de convencer, comprenda. Y eso es lo que no hacemos. No le dedicamos tiempo a comprender, porque consideramos que lo importante es que hagan lo que yo quiero. Pues ahí tú vas a tener una organización que no delegue, porque quieren simplemente que hagan lo que tú mandes. Una organización vista en una perspectiva, en esa dinámica de aprovechar los resultados no esperados, no se puede construir sobre la lógica de la respuesta. Se tiene que construir sobre la lógica de las preguntas. Y en esa dimensión y particularidad, entonces, es donde surge esa condición de la delegación. Y la delegación empieza a tener un ciclo muy curioso, y esa es la razón por la cual hace parte de las estrategias y herramientas de la inteligencia colectiva, ¿sí? Y tiene que ver que cuando yo en principio empiezo a concebir cómo se construye un proceso de aprendizaje hacia la delegación, debo empezar a comprender que en últimas hay un primer momento en el que la persona que sabe hace las cosas y que quienes quieren aprender o quien yo decido que debe aprender me ven o ven a la persona que sabe. Porque puede que yo no sea la persona que sabe. Si yo soy el líder y tengo que formar a alguien de mi equipo en algo que yo no soy experto, pues tendré que buscar al experto para que esa persona se forme con ello. Quiere decir que el primer momento es yo hago. El segundo momento, el primer momento es yo hago y tú ves. En una lógica de permanente diálogo. No es una lógica monologal, es una lógica absolutamente dialogal en la que la inquietud, la pregunta, la observación, hasta la más trivial de las preguntas debe ser asumida como un momento en el que se construye aprendizaje. Para pasar al segundo momento. Y el segundo momento tiene que ver con que yo hago y como tú ya me has escuchado, has indagado conmigo, has construido conmigo criterios, que ese es un poco el drama de la delegación. No delegamos porque sentimos que las otras personas no tienen criterio para decir, pero ¿cómo lo van a tener si usted nunca ha educado ese criterio? Y has permitido y empiezas a permitir entonces en ese segundo paso que esa persona también haga. Claro, siempre con la salvaguarda de que tú vas guiando a esa persona, la vas acompañando. Es exactamente como se forma un cirujano.
Sobra decir que el cirujano no entra a hacer una cirugía. No, yo ya me gradué, recibí mi título de medicina, no importa la facultad de la universidad, yo ya, no, vérmele, como decía en alguna ocasión un campesino en una charla que tuve hace muchos años, que me dejó esa profunda lección de que hay que tener pausa en ciertas cosas. Tercer elemento, tú haces y yo veo. Salvo que las estés metiendo, yo permito que tú te equivoques. Yo permito que tú construyas tu propio criterio porque estamos en una dinámica dialogal. Yo no te voy a proscribir porque en algún momento cometas un error, porque reconozco que del error surgen las mejores opciones. Y al final cierro con la posibilidad de encontrar esa oportunidad que tú has. Pero no pierdes la condición de una retroalimentación permanente, porque el verdadero líder, el líder que siente que su esencia es tener esa dimensión empática, tiene como base para eso una disposición de mentoría. Suele pensarse que la mentoría, el mentoring y el coaching son programas que contratan las organizaciones. Desde mi lectura, falso de toda falsedad. Hay necesidad de incorporar la mentoría y en algunas ocasiones el coaching como esencias comportamentales de los líderes. Todo líder tiene que propiciar que en su espacio se viva un espíritu de mentoría. ¿Qué es un mentor? Un acompañador de crecimiento. Eso es un mentor. Eso fue mentor. La palabra mentor viene de los libros griegos de la Ilíada y la Odisea, porque fue el maestro de Telemaco, el hijo de Odiseo, que lo dejó encargado de acompañar el crecimiento de su hijo. Y de ahí viene la palabra mentor. Pues de eso se trata, de que yo acompañe el crecimiento de las personas, lo haga así. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a caer en algo que resulta fatal en la organización. Y esto simplemente lo voy a mencionar para que ustedes digan si a ustedes les hace falta empatía o no les hace falta empatía. Porque si tú quieres reconocer a las personas, si tú quieres realmente darte esa oportunidad, pues tienes que exponerte. Cuando yo hago ejercicios de decirle, mire, cuente la persona, hable con las personas, entienda que esa persona, ¿de dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? Lo estoy invitando a entrar en la órbita de lo individual y lo personal. Hágalo con confianza, pero hágalo con la conciencia de que si tú vas a querer estar interesado en que los demás te hablen y te cuenten de sí mismo, vas a tener que contarlo. Y por eso no lo hacemos, porque no hay jefe, no, es decir, hay muchas personas que juegan líderes de jefatura que les da mucho temor que la gente sepa quién es. Hay que exponernos. Y hay que exponernos porque cuando no nos exponemos, empezamos a tener unas posiciones en las organizaciones en cierta forma de quietud y de tranquilidad. Evitemos el conflicto, evitemos. ¿Y eso a qué conduce? A una armonía artificial. Hagámonos pasito. ¿Cuántas de las organizaciones que están aquí representadas viven eso? Ese es uno de los primeros síntomas de que usted, si se pasa por un resonador magnético, va a tener nódulos nivel 3 o 4, que son presagios de cáncer. Pero si además de eso, usted tiene una organización donde, producto de esa condición particular de no propiciamiento del disenso, etcétera, cada quien empieza a ser una concha dentro de una ostra absolutamente dedicada única y exclusivamente a lo que le compete, y empieza a escuchar, es que el gran problema en esta organización es que trabajamos por silos, pues usted ya tiene nódulos nivel 4. Y no se les olvide que nivel 5 es directo a cirugía. Directo a cirugía. Y quiere definitivamente oír el dictamen del oncólogo cuando le diga, usted ya tiene nódulo 5, usted va para cirugía. Pregúntese cuánto se demoran las decisiones en su organización. ¿Es expedita? Las cosas fluyen porque hay delegación efectiva y entonces las decisiones no tiene que tomarlas una sola persona ni los más altos jerarcas de la organización, sino que se ha estructurado una dinámica en la que las personas tienen la condición y saben perfectamente distinguir los tres elementos que debe conocer una persona para concretar la visión de la empatía en la organización y las posibilidades de delegación, que tienen que ver con qué. Primero, saber qué decisiones puedo yo tomar. Claramente,
¿Cuáles son las que me corresponden a mí según mi rol en la organización? ¿Qué decisión puedo tomar siempre y cuando se la notifique a la persona para la cual en principio trabajo, hago parte del equipo de esa persona? ¿Cuál tengo que tomarla notificándole a esa persona que la tomé? ¿Y cuáles definitivamente no me corresponde tomarlas, sino que eso son prerrogativas de un nivel distinto de la organización? Si nosotros tenemos eso absolutamente claro, podríamos claramente identificar esa condición, porque estaríamos trabajando en procura de esa particular condición de vivir eso. ¿Cómo se logra eso? A través de un mecanismo muy sencillo, reconociéndonos la posibilidad de ser vulnerables, creando espacios para que se den esas charlas estratégicas, para que se den esas charlas trascendentes, esas conversaciones trascendentes que son las que permiten cumplir uno de los propósitos que menciona Jefes en su teoría del liderazgo adaptativo, y es poner los elefantes sobre la mesa, es decir, hablar de aquello que la gente no habla, esas cosas que mejor no comentemos porque eso hace parte de otra órbita, y evidentemente desarrollarnos como equipos inteligentes. Y con esto cierro mi charla. En última, se trata de trabajar en hábitos. ¿Cómo convertir a la empatía en un hábito por desarrollar? Miren lo curioso, es algo que debe ser parte de mi identidad personal, pero también un ejercicio. La empatía también tiene que ser vista como algo que yo ejercito. No se adquiere porque yo hable de empatía, no, se logra en la medida en que tú seas capaz de construir en buena medida un sentido de pertenencia, una manera de llegar a la toma de decisiones y esa categorización, como les digo, esta decisión me corresponde, esta decisión tengo que consultarla, esta decisión no me corresponde. Y en principio voy aquilatando esas posibilidades para empezar a entender que en últimas, más que la condición de los procesos estratégicos orientados a la fijación de objetivos y prioridades, tiene que ver con cómo yo leo el momento del negocio, interpreto la forma como él se transforma y comprendo que de la mano de eso fijo estrategias que me conducen al cumplimiento de esos objetivos y de esas prioridades que yo establezco. ¿Cómo desarrollo ese ejercicio de planeación absolutamente dinámica? Insisto, la estrategia es algo que resulta del análisis de las situaciones que se están viviendo. No hay ningún acervo que te produzca a ti algo que tú digas, no, ya, aquí. No, ¿por qué? Porque las condiciones cambian y paulatinamente tú te vas moviendo hacia unas condiciones de lograr construir esas posibilidades. Todo lo que estoy mencionando aquí son simplemente hábitos que tú puedes llegar a trabajar con los equipos en los cuales perteneces. Y eso basado en el concepto que para mí cierra la dinámica de la empatía. No, pues quienes han escuchado seguramente conocerán anécdotas que yo siempre relato sobre el tema de la empatía. Pero en este caso me limito a decirles, olvidémonos, no sé cuántas personas tengo presentes, olvidémonos, olvídense por favor de que la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Eso no es empatía. Eso es un acto de soberbia. No podemos ponernos en los zapatos de alguien que está enterrando un hijo. No podemos ponernos en los zapatos de un desplazado. No podemos ponernos en los zapatos de una persona que ha tenido una condición de marginalidad. No podemos ponernos en los zapatos de ellos. Podemos sensibilizarnos emocionalmente para mirar con profundo respeto y consideración la forma como esa persona expresa su emocionalidad, la sufre y la manifiesta. Y eso solo es posible si a mí me acompaña un genuino interés por el otro. Si yo no estoy dotado de ese elemento, me resulta absolutamente imposible ser empático. Por eso para mí, la empatía y el ejercicio que nosotros buscamos desarrollar en la universidad es eso. ¿Cómo construimos en cada integrante de la organización un genuino interés por el otro? Desde la máxima cabeza hasta la persona que nos recibe todas las mañanas en la portería, partiendo de un principio sentido humano de que todos somos iguales en la diferencia. Eso era lo que yo tenía para compartirles. Creo que hay un espacio como para preguntas, me había dicho Cindy. Sí, profe, así es.
Entonces, Bueno, la intención ya de este último espacio, primero es una sesión pues de preguntas. Las personas que quieran de pronto dejarlas consignadas en el chat lo pueden hacer y posterior a eso pues les daremos a conocer parte de nuestra oferta académica, em, pues de los cuales el profe Juan Ricardo hace parte pues de estos programas. Así que pues por aquí he visto una que otra pregunta, profe, que si puedes proyectar nuevamente y ponerla, ok, ya la pusieron ahí, la diapositiva de las margaritas. Y también hay una pregunta acá acerca de, dice, tengo una duda, ¿cómo transformar una cultura organizacional donde prima el individualismo? em, voy a tratar de responder esa última pregunta, que es una pregunta gruesa, ¿no? No da como una charla como la que acabo de hacer. Pero, pero realmente el camino pasa porque nosotros entendamos que una organización no es la materialización simplemente de quien creó la organización o quien la dirige, sino que una organización resulta siendo el agregado de voluntades. Voluntades que tienen que congregarse alrededor de la comprensión del momento que vive el negocio. Lo, que ese es un tema profundamente grueso, porque en el afán de muchas ocasiones de los emprendedores de que este es el negocio que yo quiero, muchas veces se pierde la posibilidad de entender que cosas que suceden en la forma en que usted opera lo lleva de pronto a reconocer que el negocio suyo no era ese, sino era otro. Pero eso solo será posible si armas espacios de conversación trascendentes. ¿Cómo lograr que una conversación sea profundamente individual? Conversando, abriendo espacios de conversación. Claro, hay una gran diferencia en que tú quieras hablar eso, abrir esos espacios de conversación si tú eres el dueño de la compañía, el gerente, el presidente, y eso sucedió, por ejemplo, en el caso de Argos cuando estuvo Vélez como presidente de la compañía, que fue tan prodigioso ese proceso que no solamente se internacionalizaron, sino que hicieron algo que todavía parece mentira. Una organización que tenía un sindicato compra 11 empresas, hay 13 sindicatos y logran llegar a una convención en el que se hace un acuerdo sindicalista para todos los sindicatos, algo que era absolutamente impensable. ¿Cómo? Conversando. Conversando. Ese es el poder de la conversación. Lo que pasa es que conversar, cuando estamos hablando de esto, empieza por esa conversación desde la preocupación por el otro, más que por mis intereses y cómo los defiendo, sino porque todos nos empecemos a participar en comprender realmente en qué negocio estamos. Miren, hay un tema curioso y con esto, perdón que hago, porque sé que les robo tiempo. Hay una cosa que la gente poco conoce, que son el papel que juega la antropología en el mundo corporativo moderno. El famoso modelo de los sachets, de los productos de champú y etcétera, surgió de una inquietud absolutamente antropológica, al entender que la gente de la cual depende el futuro de esas organizaciones que producen champús y acondicionadores no es el estrato 6, no es el estrato 5 ni el estrato 4, que esos están relativamente nominados. ¿Dónde se da la mayor población? En los estratos 1, 2 y 3. Entonces tenían que crear productos para eso. Pues la gente que observaba, que son los que están en la calle, el presidente muchas veces ni siquiera conoce al cliente, pues ellos son los que toca involucrarlos en las conversaciones. Entonces la respuesta es conversando. Listo, profe. Bueno, mientras de pronto se animan a dejar más preguntas en el chat, me va a permitir compartirles en este momento acerca de dos programas que tenemos direccionados específicamente para fortalecer habilidades directivas. Em, Permítame, por favor, comparto pantalla. Em, Úpale. ya lo ven, ¿verdad? Sí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí. Listo, entonces, pues bueno, primero les quiero contar acerca de qué es educación ejecutiva y pues básicamente este formato de educación es un formato de educación que busca fortalecer y actualizar habilidades directivas. Tiene un valor agregado que es todo el tema de networking. Ustedes se van a formar con directivos de su mismo nivel y misma trayectoria profesional y académica. Que buscamos que ustedes puedan aprender
del otro, co-crear conocimiento, sostener conversaciones de nivel. Van a tener la oportunidad de formarse con profesores de altísimo nivel y cuando hablamos de profesores de alto nivel, hablamos profesores que en la universidad el 80% de los profesores son nivel doctorado y asimismo son profesores que cuentan con bastante trayectoria a nivel corporativo. Buscamos que ustedes puedan desarrollar estas habilidades en escenarios propios, acorde también a esos retos presentes y futuros que las organizaciones de hoy demandan. También les queremos contar que a hoy la Universidad de los Andes es la universidad número uno en Colombia en la formación de altos directivos y a nivel mundial, dentro de todas las categorías de educación en las que nosotros participamos en educación ejecutiva, es en el que mejor posicionamiento tenemos en la actualidad. Somos la universidad número 24 de acuerdo al Diario Económico de la Financial Times. Aquí estamos en universidades, compartimos posiblemente este ranking de Open Programs de universidades como ESADE, la Universidad de California, el TEC de México en Monterrey, el Instituto de Empresas y muchas otras universidades que son de renombre y pues afortunadamente pues estamos en el top 25 en la formación de altos directivos. Básicamente, que buscamos que ustedes puedan fortalecer la toma de decisiones, fortalecer el pensamiento estratégico, puedan alinear equipos de trabajo, puedan repensar y estructurar ágilmente la estrategia y encontrar caminos para cumplirla. Buscamos fortalecer conocimientos relacionados con tecnología, con innovación, fortalecer habilidades relacionadas con liderazgo transformacional, el liderazgo moderno y fortalecer habilidades como comunicación asertiva, negociación y creatividad. En la actualidad tenemos 3 programas direccionados para directivos. El día de hoy pues vamos a profundizar en 2, específicamente en el programa de alta gerencia internacional, que este programa es el programa insignia en la formación de altos directivos de la Universidad de los Andes. Con este programa llevamos 56 años formando a los directivos y empresarios del país. Y pues la intención es que ustedes puedan fortalecer sus habilidades directivas desde la adquisición o el fortalecimiento precisamente de ese pensamiento estratégico y de esa visión holística de la organización. ¿Qué buscamos con este programa de alta gerencia internacional? Que ustedes puedan tener habilidades directivas para estructurar la estrategia, para repensarla, replantearla, y eso es lo que al transcurso de los 8 meses que tiene este programa buscamos fortalecer. Este programa en total tiene 3 módulos, donde el módulo 1 busca hacerles a ustedes un recorrido tanto por el entorno nacional, entorno internacional, temas de pensamiento estratégico, nuevos escenarios, juntas directivas, y estamos incorporando 3 conceptos que sabemos que son de tendencia y de actualidad relacionados con temas de sostenibilidad, transformación digital y temas de inteligencia artificial. El módulo 2 es un módulo que está enfocado en temas de todo el concepto de liderazgo moderno y liderazgo transformacional, hablando de 4 habilidades que buscamos fortalecer: oratoria de alto impacto, liderazgo transformacional, inteligencia emocional y negociación de acuerdos. Y por último, en el módulo 3 buscamos hacer una actualización de estas áreas transversales de la organización con el objetivo de que ustedes puedan tomar decisiones y acompañar a sus equipos de trabajo desde el conocimiento. Aquí hablamos de mercado estratégico, marketing internacional, finanzas corporativas, temas de supply chains, todo el tema relacionado con liderazgo para el desarrollo, temas de innovación, y asimismo van a tener también la oportunidad de elegir electivas junto con sus compañeros de temas que de pronto sean de interés para su formación. Este tipo de programas cuentan con diferentes metodologías que facilitan el aprendizaje, es decir, que buscamos que ustedes en el corto tiempo puedan hacer un proceso de actualización y que de esta misma forma puedan aplicar estos conocimientos. Es por esto que este tipo de programas cuenta con metodologías como inmersiones, metodología tipo casos, simulaciones tipo Harvard, juegos de roles, talleres individuales, visitas empresariales, invitados especiales, e incluye una experiencia internacional que ustedes van a tener en Madrid, España. Esta experiencia internacional es en la
Universidad ESADE Business School. Es la universidad número 1 en el mundo en la formación de altos directivos, que buscamos que ustedes puedan fortalecer ese pensamiento estratégico, que puedan fortalecer ese pensamiento innovador y también creativo que debe tener un alto directivo. Esta inversión la incluye el valor del programa, que incluye hospedaje, alimentación, certificación de SADE y movilidad en España. Los tiquetes van por cuenta del participante. Está próximo a iniciar, este programa inicia el 12 de septiembre en nuestra modalidad semipresencial. Son clases martes, jueves y viernes de 6 a 9 de la noche, clases virtuales en vivo y tienen un encuentro presencial una vez al mes, viernes y sábados de 8 a 5 de la tarde. Tenemos una segunda corte que inicia generalmente en el mes de mayo. Esta corte es de carácter presencial, son clases todos los jueves de 8 a 5 de la tarde. Respecto a las metodologías, lo que les mencioné hace un momento, buscamos que ustedes puedan aprender de una manera diferente, disruptiva y que puedan aprovechar esas sesiones, pues hablando también desde la realidad del mundo empresarial. Requisitos de admisión para este programa de alta gerencia internacional: tener mínimo 8 años de experiencia en cargos directivos y gerenciales, tener 32 años de edad. Nosotros desde la universidad garantizamos esas conversaciones de nivel, esa co-creación de conocimiento y por eso es indispensable que las personas que están interesadas en este programa de alta gerencia internacional cuenten con esta experiencia para poder tener una muy buena formación académica y también una muy buena experiencia como estudiante pues al interior de cada uno de los programas. Quien se certifica de este programa debe asistir por lo menos al 80% de las sesiones y quien no lo logre tiene la posibilidad de hacer la reposición de sus clases en la siguiente corte. Ahora les voy a contar acerca del programa de alta dirección y gestión y liderazgo estratégico. El profesor Juan Ricardo es parte del equipo de profesores de este programa y este programa con nosotros lleva 26 años formando a directivos y gerentes en conceptos de liderazgo moderno y el liderazgo transformacional. Está direccionado para aquellos directivos que quieren fortalecer esas habilidades de liderazgo desde el ser, haciendo un trabajo individual, personal, con el objetivo de que puedan trascender, transformar equipos de trabajo y organizaciones. Em, Básicamente, pues el principio de este programa es interiorizar y aprender sobre las dimensiones humanas más fundamentales que en principio son las que generan valor en las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, no solamente hablamos del mundo corporativo, sino que también estamos hablando de esos aspectos en donde nosotros nos movilizamos como seres humanos, hablando de la familia, hablando de este círculo social más cercano. Quien ha tenido la oportunidad de hacer este programa de alta dirección y gestión y liderazgo estratégico lo cataloga como una experiencia transformadora de vida. No lo decimos nosotros los Andes, sino quien ha tenido la oportunidad de formarse en este programa lo define de esta forma porque busca finalmente invitarlos a hacer a ustedes, pues tener como esa mejor versión de cada uno de ustedes para que finalmente puedan liderar equipos de trabajo y puedan liderar organizaciones. Este programa tiene una duración también de 8 meses. En total son 220 horas de formación, de las cuales 204 horas son en clase, más 16 horas de una inmersión de aprendizaje colectivo que tendrán en Villa de Leyva. Es decir, ustedes no irán solos, irán su corte, la corte que inició en el mes de abril y 2 cortes que tenemos en la ciudad de Bucaramanga y una en la ciudad de Medellín. En total, son 6 módulos que busca hacerles a ustedes una invitación de iniciar el mejor viaje de sus vidas, en donde en el módulo 1, que es un módulo de 32 horas, aquí hablamos de liderazgo de sí mismo, cambio de modelos de pensamientos y vamos a trabajar 3 conceptos: temas de autoconocimiento, temas relacionados con gestión de emociones y temas de autoliderazgo. Módulo 2, construir relaciones efectivas. Es un módulo de 36 horas y aquí vamos a profundizar en 2 habilidades. Temas relacionados con la empatía, que era lo que hablaba el profesor hace un momento, el genuino interés por el otro, y vamos a hablar temas relacionados con comunicación positiva. Módulo 3, módulo de 32 horas. Acá hablamos de generar entornos organizacionales saludables y vamos a trabajar todo el tema de análisis de contextos a través de 2 habilidades:
de la observación, resolución de problemas y conflictos. Y el módulo 4, que es un módulo de 48 horas, aquí lo denominamos desarrollar las capacidades para ser un gestor líder estratégico, es el módulo más importante del programa porque aquí la invitación es a redescubrir esas habilidades directivas que se requieren para finalmente ser ese gestor líder estratégico, y acá se va a hacer un trabajo bien intensivo en el desarrollo de esas habilidades. Módulo 5, 36 horas. Aquí hablamos de consolidar la transformación de las organizaciones, y pues este módulo está relacionado a tres conceptos eh, relacionados con gestión del cambio, temas de cultura organizacional y temas de inteligencia colectiva, que es un concepto relacionado con todo el tema de cooperación de equipos de trabajo para el cumplimiento de objetivos. Y ya el módulo 6 es un módulo más práctico que los invita a ustedes a hacer posiblemente en la ciudad de Cartagena. Diferentes actividades de formación, ejercicios que los van a permitir consolidar de una u otra forma lo aprendido durante los módulos anteriores. Este programa realmente, quien ha tenido la oportunidad, pues muchos también lo denominan como un regalo de vida. Esa es la invitación que nosotros les queremos hacer el día de hoy, a ser parte de este programa que sabemos que es un programa que potencializa esas habilidades posiblemente blandas de un alto directivo para que sigan creciendo, no solamente desde el aspecto profesional, sino también desde ese aspecto personal. Nuestra segunda corte de este año inicia ahora el 23 de agosto. Les queremos hacer pues extensiva esta invitación a ser parte de esta corte. Es un programa que inicia el 23 de agosto, finaliza en el mes de julio, y es una formación que tiene solamente un encuentro presencial una vez al mes, tanto viernes como sábados de 8 a 5 de la tarde. Y tenemos una segunda corte que inicia en el mes de abril. Esta corte dura 8 meses y son encuentros un poco más frecuentes, son 2 encuentros una vez al mes, igualmente viernes y sábados de 8 a 5 de la tarde. Respecto a las metodologías, es la misma metodología que le mencioné en el programa anterior. Sin embargo, la invitación que hace este programa es que ustedes lo puedan vivir de una manera presencial. Van a tener diferentes metodologías que los van a llevar a vivir y a experimentar esos conceptos del liderazgo moderno. Así que nuestra invitación es a que hagan parte de este programa que también tiene bastante trayectoria. En total son 26 años formando líderes de las organizaciones. Van a tener la oportunidad de formarse con un profesor internacional que viene del TEC de México de Monterrey, y este programa, al igual que el programa de alta gerencia internacional, los acredita a ustedes como egresados de la Universidad de los Andes. Así que, pues, nos gustaría tener la oportunidad de poderlos acompañar en este proceso. Yo en el chat les dejé mis datos, el formulario de postulación al programa, y pues la intención es poderlos acompañar a ustedes de una manera preferencial con el objetivo de entender su rol actual, las expectativas que tienen de formación, y acompañarlos en darles todo el detalle del programa, darles el detalle del proceso de inscripción, de admisión y costos relacionados al programa. Si desean, también me pueden escribir a mi WhatsApp. Acá les dejo el QR donde de pronto pueden tomar mis datos, o si prefieren de pronto anotar mi número celular 311-297-0327 para que me escriban y los podamos acompañar y orientar para al programa que se adapte más a las necesidades que ustedes tienen de formación en la actualidad. Pues ya por último, quisiera saber si de pronto alguno tiene preguntas adicionales que quieran dejar consignadas en el chat. Igualmente, no sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta adicional para el profesor Juan Ricardo. Vamos a esperar ahí como un minutico mientras dejan de sus preguntas, y en el dado caso que pues ya deseen finalizar la sesión, pues les extendemos nuestro agradecimiento por haber participado de esta masterclass y Eh, esperamos encontrarnos en el salón de Cindy, clases. si quieren hacer la pregunta, pueden hacerlo pues, por el chat o pueden hacerlo también encendiendo su micrófono y de manera oral, no Claro que existe sí, problema. profe. Así es. Voy a revisar por acá el chat.
La extensión normalmente de los programas más o menos dura 10 meses. Todos los programas es un lapso de 10 meses. Así es. Profe, aquí hay una pregunta que hace Marisol, no sé si todavía está en sala, pero ella dice que, bueno, que muy interesante la presentación del profesor Juan Ricardo, desde la empatía, cómo se conectan los equipos o las personas claves para lograr los objetivos de la organización, donde cada vez tenemos escenarios más exigentes y competitivos. Yo la Muchas contesté veces. por el chat. Sí. Ah, bueno, listo, profe. La inquietud es Perfecto. un poco qué hacer donde hay resistencias y le digo precisamente, eso es normal y entonces hay que hacerlo a través de relacionamiento empático, porque pues, es la única forma. El problema es que la empatía parece algo tan común en las organizaciones, pero no es tan común. Eh, Pareciera que todos nos declaramos empáticos, pero cuando vamos a escudriñar más profundamente, no somos muy dados a eso. Súper. Acá, profe, no sé si de pronto contestaste esta pregunta. Algunos preguntan acerca de lecturas que podrías recomendar acerca de cultura organizacional, profe. Voy a incluir una respuesta para todos. Ya me la Ok, habían hecho, entonces voy a incluirla para todos. listo. Ahí está pendiente como el de literatura recomendada, que están como Ahí está, interesados en conocer. ya la acabo de contestar para Ah, todos. listo, perfecto, profe. Ahí la dejó el profe, pues dejó como la referencia ahí en el chat para que de pronto quien quiera revisar, pues él deja algunos libros recomendados. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Cindy, entonces, Les deseamos una aquí feliz estoy noche. presente. Si alguno de los que están todavía, los 36 presentes, quieren hacer alguna pregunta oral, estoy aquí. Yo no tengo problema para Así mantener es, en sala un tiempo. así es. Buenas noches, gracias por los conceptos y los aportes. En realidad no sería una pregunta, sino más bien como un comentario. A mí lo que me asalta es el cómo abordar a a la alta dirección cuando uno está llevando un proceso de coaching o de mentoring, o en este caso de delegar funciones, y que permita algún margen de error y tolerancia cuando esa alta dirección no está tan alineada con estas metodologías y simplemente se enfocan en el resultado específico. Creo que ahí puede ser la brecha que habría que cerrar y que permita que de verdad uno pueda empoderarse como líder empático y delegador. Gracias. Diego, sí, Diego, lo que notas es absolutamente cierto y abierta y sinceramente tengo que confesarte que pues creo que a muchos de nosotros nos encantaría tener la respuesta mágica para que esto se hace así, busca esto y cómpralo y ya con esto se resuelve, úntate esta crema y la cosa pasó, pero no es tan sencillo. Y no es tan sencillo, pero también cada vez he logrado, por lo menos es la evidencia que yo tengo en los procesos de acompañamiento organizacional y empresarial, que cada vez más los directivos empresariales, los dueños, que son personas reacias, la misma realidad los está llevando un poco a abrir espacios como de reflexión en estos campos, del más amplio matiz, desde organizaciones relativamente sofisticadas y grandes, con 1.000, 2.000, 3.000 personas en sus empresas con empresas pequeñas. Y hay que desarrollar, y ese es un tema particular, ciertas maneras de acercarse a la construcción de esas capacidades de conversación. Ahí creo que está el gran reto. Por eso al final quise mencionarles a ustedes un poco que el reto realmente es cómo eso se convierte en un hábito, y un hábito que va construyendo camino, ir generando incluso momentos en los cuales cuando estos equipos directivos participen, tener la posibilidad de empezar a conversar con ellos desde preguntas sugerentes, inquietantes, un poco por mencionarte un ejemplo, eh, cuando uno tiene esa circunstancia de decir, bueno, de lo que no conocemos de nuestro negocio, ¿qué es aquello que sabemos que no sabemos
y que si supiéramos nos permitiría tener unas mayores ventajas para manejar nuestro negocio, ni siquiera incluso en perspectiva de competir con otros, sino de manejar mejor el negocio. Cuando esas preguntas empiezan a surgir y empiezan a abrirle espacio en esas conversaciones, pues las cosas van ampliándose. No siempre va a resultar, porque pues, hay un talante de ciertas personas que sí, están ahí, como se dice, trancadas por dentro. Y entonces uno tendrá que decidir si efectivamente quiere acompañar un proceso de esos o no. Pero lo que yo siento es que eso cada vez va calando más, cada vez va encontrando una mayor oportunidad, porque los modelos anteriores no dan resultados. Entonces empieza a ser casi que un asunto que la misma realidad resulta imperando, y esa realidad lleva a que por lo menos digan, bueno, efectivamente lo que hacemos no nos está funcionando, todo lo que hacemos siempre no nos está funcionando y estamos dejando de percibir valor. Esa es como mi observación, Diego. Muchas gracias. Bueno, Profe. sí, ¿Listo? listo. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido pues a este espacio. Esperamos verlos en clase y también pues en un próximo evento. Y pues bueno, siempre las puertas de la universidad muy abiertas para ustedes. Les deseamos una feliz noche. Gracias, Cintia. Gracias, profe. Gracias, buenas noches, buen descanso. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.